Hola, mi nombre es María Guadalupe Jaimes Domínguez y hoy vamos a hablar de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micrómetros. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es tan resistente como flexible, lo que les permite deformarse sin que se rompan mientras se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. Ciertos grupolipídidos de la membrana plasmática de los glóbulos rojos son los antígenos determinantes de los diversos grupos sanguíneos como el ABO y el RH. Los glóbulos rojos carecen de núcleo y otros orgánulos. No los puede reproducirse ni lleva a cabo actividades metabólicas complejas. Su citosol contiene moléculas de hemoglobina. Estas importantes moléculas son sintetizadas antes de la pérdida del núcleo, durante la producción de glóbulos rojos y constituyen el 33% del peso de la célula. Los glóbulos rojos están altamente especializados para su función de transporte de oxígeno. Dado que los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, todo su espacio interno está disponible para esta función. Como carecen de mitocondrias y generan ATP en forma anaeróbica sin oxígeno, no utilizan nada de lo que transportan. Hasta la forma de un glóbulo rojo facilita su función. Un disco bicóncavo tiene una superficie de difusión mucho mayor tanto para el ingreso como para la salida de moléculas de gas del glóbulo rojo que las que tendrían, por ejemplo, una esfera o un cubo. Cada glóbulo rojo contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada globina, compuesta por 4 cadenas polipéptidas. Un pigmento no proteico de estructura anular llamado BEMO, que está unido a cada una de estas 4 cadenas. El óxido nítrico, un gas con función hormonal, producido por las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, se une a la hemoglobina. Bajo ciertas circunstancias, la hemoglobina libera óxido nítrico. Este causa vasodilatación, un aumento del diámetro del vaso sanguíneo que se produce por la relajación del músculo liso vascular. La vasodilatación mejora el flujo sanguíneo y aumenta el aporte de oxígeno a las células en el sitio de liberación de óxido nítrico. Los glóbulos rojos o eritrocitos contienen la proteína transportadora de oxígeno, la hemoglobina, el pigmento que le da a la sangre su color rojo. Un hombre adulto sano tiene alrededor de 5.4 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre y una mujer adulta alrededor de 4.5 millones. Para mantener el número normal de glóbulos rojos deben entrar a la circulación nuevas células maduras con la asombrosa velocidad de por lo menos 2 millones por segundo, un ritmo que equipará a la destrucción también rápida de glóbulos rojos. El flujo está representado por el oxígeno y el dióxido de carbono que circulan en sentido inverso por las vías aéreas superiores e inferiores, por los alvéolos y por todo el árbol circulatorio sanguíneo. El oxígeno entra al cuerpo desde la atmósfera, junto a los otros gases, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, en distintas proporciones, representando el oxígeno el 21% de todos esos gases. Esta mezcla de gases constantemente ejerce una presión sobre el ambiente, que es la que se conoce como presión atmosférica, cuyo valor normal es de 760 milímetros de mercurio y que resulta de la suma de presiones absolutas parciales de cada uno de esos gases dentro de la vía aérea. Presión total de 760 milímetros de mercurio se mantiene constante, por lo que va variando es la presión absoluta parcial de cada uno de los gases a medida que van avanzando hacia los alvéolos. Variaciones que dependen particularmente de la humedad y la temperatura del medio.
Una vez que el aire inspirado llega a los alvéolos, está listo para realizar la hematosis, la cual se lleva a cabo gracias al gradiente de presión del oxígeno y el dióxido de carbono que existen entre el alvéolo y el capilar pulmonar, de tal manera que el oxígeno difunde a favor de gradiente hacia la sangre el dióxido de carbono. En sentido inverso, lo hace hacia el alvéolo. Por supuesto que la difusión de estos gases no va a depender exclusivamente de sus gradientes de concentración, sino también del coeficiente de difusión de cada gas y de la indemnidad de la membrana respiratoria. Veamos que la hemoglobina se denomina así a la proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y tejidos. Es posible identificar la hemoglobina como una heteroproteína, ya que de acuerdo a los expertos se trata de una proteína conjugada, donde es posible apreciar una parte proteica bautizada como globina con una parte no proteica que se conoce como grupo prostético. Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos a la sangre, es transportado a los capilares tisulares donde se libera para ser utilizado por las células. El oxígeno es transportado en la sangre de dos formas, disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina. La solubilidad del oxígeno en el plasma es muy baja, por lo que esta forma de transporte resulta insuficiente para hacer frente a la demanda de los tejidos. Tan solo un 3% del total de oxígeno presente en la sangre es transportado en disolución. El 97% de oxígeno que ingresa a la sangre es captado rápidamente por la hemoglobina. En el interior de los glóbulos rojos, la presencia de la hemoglobina permite a la sangre transportar entre 30 y 100 veces más oxígeno del que podría ser transportado simplemente disuelto en el agua de la sangre. La molécula de hemoglobina posee 4 grupos hemo. En cada uno de ellos hay un átomo de hierro capaz de unirse a una molécula de oxígeno, formando oxihemoglobina. Para actuar como un transportador eficaz, la hemoglobina no solo debe poder unirse al oxígeno, como un transportador, también debe poder cederlo allí donde sea necesario. La unión entre el oxígeno y la hemoglobina es una unión reversible, así el oxígeno se combina con la hemoglobina en los capilares pulmonares y se disocia de éste en los capilares sistémicos. De esta forma, la oxihemoglobina transporta el oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos. La formación y disociación de la oxihemoglobina dependen de una presión parcial de oxígeno. A altas presiones parciales, como las del pulmón, un alto porcentaje de hemoglobina está combinado con oxígeno. En cambio, a bajas presiones, como la de los tejidos, el porcentaje de hemoglobina que está ligado con oxígeno es mucho menor. Se denomina porcentaje de saturación de la hemoglobina al porcentaje de la misma que se encuentra combinada con oxígeno como oxihemoglobina. En el siguiente gráfico representa el porcentaje de hemoglobina ligada con oxígeno a diferentes presiones parciales del gas. Es la curva de saturación de la hemoglobina, leída de izquierda a derecha, o bien de disociación de la oxihemoglobina se lee de derecha a izquierda. Es una curva de tipo sigmoide. El gráfico permite observar que en los extremos de la curva, tanto a altas como a bajas presiones de oxígeno, los cambios de presión no se traducen en grandes cambios en los porcentajes de saturación. Por ejemplo, a una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, como la de los pulmones, el 97% de hemoglobina se encuentra saturada. La curva es casi horizontal entre los 100 y los 60 milímetros de mercurio de presión parcial. A este último valor, el porcentaje de saturación aún es del 90%. Significa que los cambios de la presión parcial de oxígeno a nivel pulmonar influyen poco en la saturación. En el otro extremo de la curva, a presiones menores de 10, los cambios de presión también tienen poca influencia en la saturación, pero a valores de presión parcial comprendidos entre 60 y 10 miligramos de mercurio, la curva se hace casi vertical.
El descenso abrupto de la curva en este tramo indica que pequeñas disminuciones de la presión parcial de oxígeno provocan una acelerada disociación de la oxihemoglobina. Esto significa que cuando la sangre arterial pasa por los tejidos cuya presión parcial de oxígeno está comprendida en ese rango, gran parte de la oxihemoglobina se disocia, permitiendo la difusión de oxígeno hacia las células. A una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, la cual es la de un tejido de actividad normal, el porcentaje de saturación es de 75%, o sea, de un 25% de oxihemoglobina está disociada. A una presión de 20 milímetros de mercurio, como la de un tejido en intensa actividad con alto consumo de oxígeno, el porcentaje de saturación es del 25%, vale decir que el 75% de la hemoglobina ha cedido el oxígeno que lleva unido. En otras palabras, la hemoglobina tiende a captar el oxígeno en donde éste abunda en los pulmones y a liberarlo donde éste escasea en los tejidos. El dióxido de carbono es un producto de la respiración celular. Las células generan dióxido de carbono continuamente y por eso su presión parcial es más alta en los tejidos que en la sangre. Entonces el dióxido de carbono difunde desde los tejidos hacia los capilares sistémicos, siguiendo su gradiente de presión. A consecuencia de estos intercambios, la sangre proviene del sistema arterial de la aorta, que ingresa a la red capilar de los tejidos como sangre oxigenada. Sale de ella convertida en sangre carbooxigenada. Esta se dirige de retorno al corazón derecho por intermedio de las venas cavas, completando así el circuito mayor. Hay tres formas de transportación para el dióxido de carbono. Una parte del dióxido de carbono que ingresa a la sangre se disuelve en el plasma, así es transportada hasta los alvéolos. Esta fracción equivale al 7% del total. Sin embargo, la mayor parte del dióxido de carbono difunde hacia los glóbulos rojos. En el interior de los glóbulos rojos, la enzima anhidrasa carbónica cataliza la combinación del dióxido de carbono con el agua, obteniéndose el ácido carbónico. Este último se disocia liberando un protón y el anión bicarbonato. Los protones son captados por la hemoglobina cuando ésta cede el oxígeno. El bicarbonato difunde hacia el plasma en los capilares sistémicos. La salida del bicarbonato tiene lugar mediante un transportador que lo intercambia con el anión cloruro, manteniendo la neutralidad eléctrica. El bicarbonato en el plasma es la forma de transporte más importante para el dióxido de carbono, pues equivale a un 70% total del gas transportado. El 23% restante se combina con la hemoglobina. El dióxido de carbono se une a los extremos aminoterminales de las cadenas de globina, formando unos compuestos denominados carbamatos. Cuando la sangre carbooxigenada llega al pulmón, la hemoglobina en los glóbulos rojos se satura de oxígeno. La unión de oxígeno desplaza protones de la molécula de hemoglobina. El bicarbonato ingresa a los glóbulos rojos por antiporte con cloruro y se combina con los protones formando nuevamente ácido carbónico. Este último se descompone. Reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, produciendo dióxido de carbono y agua. La formación de oxihemoglobina en los pulmones también favorece la separación de dióxido de carbono unido a la hemoglobina en forma de carbamatos. El dióxido de carbono difunde entonces hacia el alvéolo siguiendo su gradiente de presión.